queríamos agradecer, me han llegado varios mensajes desde San Vicente de Tahuatahua señalando que hay un pesar enorme en la comunidad, que hay un abrazo también gigante para la mamá de Tomás, para la señora Olga. Quiero agradecer esos textos que llegan hasta mi teléfono. Por otro lado, vamos a seguir conversando de esto porque es un caso que nos desconcierta, que queremos muchas luces, y tengo esta pregunta permanente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la menor imputada? ¿Dónde está Ulises, el criminal confeso en este caso? ¿Qué es lo que pasa con ellos en estos 2 años? Ha sido un proceso muy largo. ¿Qué me puedes decir, Juan? Bueno, en el caso de la adolescente, ella está en el CIP CRC de Graneros, que obviamente es una institución para albergar menores, y en el caso del imputado adulto, él está en la cárcel de Rancagua. ¿Bajo qué régimen? Porque ellos están haciendo una pena, ¿cómo le llamamos? No están haciendo pena. Están haciendo, están con cautelares. Están con cautelares. La prisión preventiva. El adulto está en prisión preventiva, la menor está en internación provisoria. Okay. Yo quiero hacer el siguiente alcance y recoger una de las cosas que estábamos conversando anteriormente, porque me parece que efectivamente es medular. Y aprovechando el hecho de que somos 3 personas aquí en el estudio y que tenemos la pluma, quiero, verdad, reflejar lo siguiente. Ocurre, verdad, que hay algo que es a lo menos atípico. Y Tonka, si te puedes simplemente aproximar. El concepto es el siguiente. Efectivamente hay una imputada, hay un imputado y después también hay una víctima fatal que es Tomás. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Qué es lo atípico? Típicamente en un juicio ella tendría a su abogado defensor, yo tendría otro abogado defensor y por su parte efectivamente Tomás tiene a la Fiscalía, el Ministerio Público. Pero lo que ocurre aquí y que es atípico es el hecho de que en el caso básicamente de la imputada, teniendo su abogado defensor, su familia ha pagado, según se desprende de las declaraciones, a mi propio abogado defensor como el otro imputado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay entonces, a lo menos podemos suponer, una concordancia de relatos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objeto? Elevamos aquí las preguntas. No estamos haciendo más que eso, porque efectivamente nos lo ha dicho, verdad, nuestros panelistas, esto es atípico. De lo contrario, en un juicio, entonces, a lo menos tendríamos a un abogado defensor con un relato, si fuera independiente, y a otro abogado defensor con otro relato que podría dar mayores asomos de cómo fue finalmente la muerte de Tomás. Por eso me había llamado la atención y se lo preguntaba a Juan, pero no sé si Rodrigo lo alcanzó a comentar también antes de la pausa, porque el primer relato, el relato que entrega Ulises a la PDI y a su primer abogado, es lo que hemos leído, pero este podría variar, pensando ahora, y con la información que tenemos, que el dinero procede del mismo bolsillo, el abogado de la imputada y del imputado, Rodrigo. Efectivamente, la declaración él podría cambiarla en el juicio oral, podría no declarar también. Y si hay un cambio en la declaración, bueno, eso el fiscal también tiene herramientas como para poder determinar que hubo un cambio. Puede citar a los funcionarios policiales que tomaron la declaración y hacer ver con las contradicciones. O sea, él puede decir lo que quiera, pero la información que dé tiene que ser concordante con los antecedentes objetivos que hay en el juicio, y así lo va a valorar el tribunal. Claro, pero particularmente pensando en la implicancia de la menor en el caso, y en qué se podría finalmente establecer de parte de sus abogados en cuanto a su total, media o casi mínima participación. Claro, eso ya sería un elemento ya especulativo, netamente. Por supuesto. O de que él se atribuyera toda la responsabilidad y tratara de desligar la mayor cantidad de responsabilidad en la menor. Pero no olvidemos, tal como explicó Juan anteriormente, hay otros antecedentes que ya están ahí, están las conversaciones por WhatsApp. Pero en el caso de Juan, por ejemplo, ¿has visto esto en tu carrera profesional? ¿Esto es atípico? ¿Cómo lo caracterizas? Es que lo que pasa es que ustedes siguen en la lógica de que el relato es el que manda, el relato de los imputados. Y yo les expliqué que el fiscal tiene que investigar independiente de la declaración de los imputados. La declaración la guarda, no le interesa, la deja en un baúl. ¿No le interesa? No le interesa por este momento porque él tiene que hacer la investigación aparte. ¿Te fijas? Porque imagínate, el mismo supuesto que estamos hablando, si el imputado no declara en el juicio y toda su investigación se basó solamente en la declaración, no tiene prueba.
Entonces él tiene que juntar todos los elementos distintos a la declaración. La Pero te voy a hacer la pero pregunta. escucha un poco. Sí, sí. La foto, el WhatsApp, las cámaras, la secuencia, todo lo que le permita hacer el mismo recorrido sin la declaración del imputado. El Ya. imputado, si declara, a lo mejor ratifica muchas de las cosas o aclara cosas que a lo mejor la investigación le faltan. Pero la declaración en sí no es relevante y un fiscal no se basa para investigar la declaración del imputado. Uno siempre va a partir de la base que un buen abogado defensor le va a decir a su imputado: no declares. Si declaras es porque necesitamos algo, queremos a lo mejor obtener un atenuante, vamos a buscar un beneficio, una colaboración, algo. Pero si no, puede hacer una defensa pasiva. Es el Ministerio Público quien debe probar. Es el Ministerio Público quien acusa. Es el Ministerio Público quien debe lograr la convicción en el tribunal. Por lo tanto, el defensor puede decir al imputado: nos quedamos callados y escuchamos lo que dice la Fiscalía. Pero Te voy a más hacer la fácil- pregunta desde otra perspectiva entonces, Juan, y es la siguiente. Escuchamos el audio en el que el padre de la imputada dice respecto a Ulises que de habérselo encontrado en la casa lo habría echado. ¿Qué ventaja tiene para la imputada y su familia y qué sentido que haya contratado posteriormente la defensoría del imputado? Sí, es que lo que pasa es que esa información que tú manejas no sé si está efectivamente verificada como para tener certeza de lo que tú estás diciendo. Puede ser un trascendido. O sea, no tenemos confirmado efectivamente que sea el padre. ¿Por qué te lo digo? Porque el padre a mí me parece que tiene algún sesgo de alguna manera clasista respecto del joven, por los audios que he escuchado. Por el tono, claro. Por el tono, por la Sí, forma claro. que se refiere. Eventualmente dice ser un padre presente, pero no conocía a este joven. Dice que iba a tomar once, que iba a almorzar, que era un padre muy presente, que iba todos los días, Que y pagaba sin embargo nunca lo vio. Entonces, los que somos padres sabemos y conocemos a los amigos de nuestros hijos, más o menos tenemos alguna cierta ocultación, y es lo mismo que contó Sergio, que hizo al momento que estaban viendo la película a sus hijos. Eso los padres que son presentes lo hacen. Entonces, ¿cómo él no iba a saber que existía este Ulises? ¿Te fijas? Entonces, después de todo eso, y escuchando a este hombre, ¿tú crees sinceramente que él sería capaz de pagar de su bolsillo, con la importancia que aparentemente él le da a la plata, cuando dice: nosotros no hemos obtenido ningún beneficio, nosotros pagamos todo? Él le iba a pagar la defensa a Ulises. Es como, es bien disculpe, extraño. O sea, si si quisiese la manipular defensa el ejercicio. ayuda a su Sí, hija, pero- ¿por qué no? Y se lo pregunto porque usted, sin salirnos del tema, ha dicho que el fiscal tiene que probar finalmente con todos los antecedentes y las pruebas, los Sí, WhatsApp, las sí. fotografías, la relación de los imputados con el crimen. Es fácil, es mucho más fácil, me imagino, mirándolo desde lejos, en el caso del imputado. Pero la teoría de la fiscalía es que la chica es la que concertó todo. ¿Y eso es mucho más difícil de probar o no? En teoría, aparentemente no, porque si tú ves, ellos ya tienen los mensajes, tienen la referenciación de los teléfonos, tienen los pantallazos. O sea, de hecho, de los audios que vimos o de las conversaciones de WhatsApp, ella se está poniendo el parche ante la herida, como uno podría decir, cuando dice: estoy media pillada, y le empieza a decir: tú me amenazaste, tú me obligaste. O sea, el cerco se estaba acercando a ella, sin que ella hubiese participado en nada. Entonces, eventualmente, aparentemente la Fiscalía habría hecho un buen trabajo y habría logrado llegar a ella, aparentemente sin tener la declaración previamente. No lo sé, digamos, porque no conozco la secuencia. Claro. ¿Me entiendes? Pero no creo que sea como ustedes piensan, digamos. Vamos a seguir conversando de este tema. El juicio está en proceso. Quiero dejar súper puntualizado que a mí me interesa mucho en la siguiente conversación poder saber cuáles son los procesos de reparación. Hay una joven imputada, 2 años presa. Hay tratamiento psicológico, porque va a salir en algún minuto. ¿Continuará siendo un peligro para la sociedad o no? Ese es un tema que dejaremos pendiente para la próxima conversación. Queremos agradecerle a Juan Pablo, quien se encuentra en San Vicente de Tahuatahua. Muchísimas gracias por tu labor. Volveremos contigo la próxima semana para seguir conversando de todo esto. Y también queremos agradecer a Juan Yusef, abogado penalista y exfiscal, y a Rodrigo Marcos Quesada, criminalista y presidente del Colegio de Criminalistas de nuestro país. Muchísimas gracias. Tenemos otro